decir en otras palabras, en el resumen, que tenemos que estar verdaderamente, el cristiano tiene que estar sometido a la voluntad del Señor. Es la única manera, hermano, que el cristiano puede crecer y puede madurar espiritualmente. Y eso hace la grande diferencia, porque cuando nosotros nos convertimos al Señor, ahora mismo nosotros no somos los mismos. Una vez que el baby crece, que nosotros nacimos, tenemos que crecer. Y con ese crecimiento viene el desarrollo, pero la madurez intelectual no viene con el tiempo. Igual que la madurez espiritual no viene con el tiempo tampoco. Hay que esforzarse. Y de la única manera de uno crecer y madurar espiritualmente es conocer a Dios cada día más. Amén. Y eso es un trecho largo, y el camino angosto y las puertas estrechas, pero son pocos los que encontramos, pero vamos camino a la perfección. Vamos a la lección 14. No me dejen hablar mucho, me gusta hablar mucho. Es que la palabra es así, ¿no? La lección 14 dice beneficio espiritual de la disciplina. ¿Es necesario ponerlo ahí, disciplina correctiva, o es que hay otra disciplina? O sea, se está diciendo la diferencia. En vez de decir disciplina solo, se está diciendo disciplina correctiva. No sé si los hermanos me captan dónde quiero llegar. Sería necesario poner ahí disciplina correctiva. ¿Qué me puede decir los hermanos? Es bien importante eso. Parece ser que hay una disciplina que no envuelve precisamente la corrección, sino que puede hasta destruir. Ciertamente, hermano. Y ahí que está la gran diferencia, en que toda la disciplina de Dios es correctiva. Bueno, lo que pasa es que no siempre va a venir pasar la mano de un consejito y una cuestión. Porque lo que hace la diferencia es la disciplina. La disciplina demanda que corrección, no destrucción de nadie. Hay personas que, por lo menos en el tiempo de endenante, como digo yo, ahí en los años 40, yo puedo hablar de eso, yo estaba allí. Ustedes no lo creen. Ponían al hermano Enrique en disciplina y nos sentaban al lado de la puerta. Entonces todo el mundo sabía que ya el hermano Enrique estaba en disciplina. Oiga, terriblemente, de luego, se hacía lo mejor que uno quería, ¿verdad? Pero ahora la disciplina se pone en nuestra iglesia, que tenemos sana doctrina cerca, para que escuchen y mostrarle, ¿verdad?, amor. Pero aquí vamos a ver hermano, si vemos esto como está escrito ahí y no profundizamos un poco, son muchos los que pueden errar al blanco. Porque esto va directo al problema. Gloria al Señor. Ustedes ya han leído esto y... Hablando de la disciplina, todo género viviente tiene que tener disciplina. Claro. Incluyendo los animales. Entonces, cuando hablamos de la disciplina en el término humano, todo ser humano, sea cristiano o no, tiene que tener disciplina. Disciplina son normas de la conducta propia nuestra. Cuando venimos a la iglesia a servir al Señor y aprendemos lo que es la doctrina cristiana, las normas de conducta de cada individuo, tenemos que entender lo que significa disciplina. Disciplina no solamente es que si lo hice bien o lo hice mal. Disciplina es la forma de conducirme. Aún entrando en el culto, un culto que ya comenzó sus funciones, yo tengo que tener disciplina en el modo de proceder. Porque si entro en escándalos,
y rompiendo el ambiente, entonces yo soy un indisciplinado. Ahora, la clase de hoy está hablando de una disciplina que se aplica a los que se supone que debemos ser santos, y uso la palabra se supone, porque tiene ahí algo que enseñar. Entonces, cada cristiano cuando rompe o viola la norma establecida por Dios o la doctrina, tiene que ser llamado a capítulo. De ahí se disciplina si es necesario la persona. Mi aguanto está ahí porque hay algo que decir. Hay tres términos que tienen un solo significado: dogma, doctrina, disciplina. Lo hemos catalogado que disciplina es el fuerte, y eso no es así. Dogma, doctrina y disciplina, ¿qué quiere decir? Enseñanza. Lo único que la disciplina tiene que traducirse, si verdaderamente tenemos disciplina, porque podemos tener la teoría de la disciplina, saberla aplicar a otros, pero no la aplicamos a nosotros. Y entonces la verdadera disciplina, la verdadera enseñanza, se tiene que traducir en obediencia. Es lo que dice el hermano, cómo nosotros nos conducimos en la obediencia en nuestro diario vivir, no solamente con los cristianos, con todo el mundo, porque tenemos disciplina, la sana disciplina, y eso, hermano, es aplicado a nuestro espíritu por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan importante el Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria al Señor. Me gustaría entrar rapidito porque aquí hay mucho material y no se puede esperar que en 45 minutos, una hora, uno cubra esto como debe ser, porque de este capítulo nada más, de este pasaje nada más, podemos estar hablando, pero no es la cuestión de hablar, es la cuestión de proceder en nuestra vida. ¿Qué sucedía en la iglesia de Corinto? Bueno, Corinto era una de las ciudades más importantes. ¿Se acuerdan que Pablo era llevado por el Espíritu Santo? Él se dejaba llevar por el Espíritu Santo a ciertos puntos estratégicos donde se iba a predicar el Evangelio, porque desde ese punto mayormente eran como fronteras, y de ahí las enseñanzas se iban difundiendo en distintos lugares. Y entonces Corinto, que está por allí, está en el medio entre lo que se llama Grecia y se llama la Grecia y Acaya. O sea, hay como un puente de tierra, si uno puede decir, es una península. Y por allí, ahí estaba Corinto, que es donde venía todo el mundo. Como vamos a poner ahora una ciudad como San Francisco, en California, o en Nueva York, de ahí de todo, pero ahí está la cuestión. Entonces, ahí iba todo lo bueno, toda la cultura, todo el saber, toda la inteligencia, todo, pero venía todo lo malo. Llegó a ser famosa por el nombre de cuando la persona decía que iba para Corinto. Es como cuando ahora, para que nosotros podamos entender, yo voy para Las Vegas. ¿Y qué de malo hay en Las Vegas? Fíjense si hay tanto malo, porque en el anuncio que dice, que sale en televisión dice, lo que sucede en Las Vegas. Antes los hermanos también se quedan y ¿por qué no puede salir? Si se supone que el que viene a Disney, todo el mundo habla, y mire qué bueno, trae la familia. El que va a Las Vegas, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. No es muy bueno. Y así sucedía lo mismo con Corinto. Y ahí estaba la iglesia. No, que otra de las promociones de Las Vegas se le llama la ciudad del pecado. Sí, seguro que sí. Eso es así. Entonces, un hermano cristiano me diga, pero para sí, ¿cómo es eso? Tremendo. Y entonces, ¿qué pasa? La moral del mundo pagano estaba infestada, hermano. Y ahí en ese lugar, igual que en otros lugares también, se materializa, se cumple lo que dice la palabra del Señor,
que donde el pecado abunda, sobreabunda. Si la iglesia de Corinto estaba el Espíritu Santo de Dios, estaban todos los dones de Dios. ¿Cómo puede haber una iglesia con tantos dones del Espíritu Santo y tantos pecados? Era una iglesia que verdaderamente no había, no una iglesia madura en el conocimiento de la palabra de Dios. Acuérdense que estaba empezando, no había un Nuevo Testamento, no había estas cartas por todo lo escribió Pablo. Quiere decir que en esa iglesia estaba rodeado de todo lo que se puede decir. Y aún los que habían venido de ese mundo, habían venido de una cultura que era lo más normal. Para ellos era normal. Era normal un hombre tener 3 y 4 mujeres. Era normal practicarse en un sinnúmero de cosas que verdaderamente, aunque no hubiera ley, porque esto lo puso la ley, Dios lo puso en Levítico 18. Levítico 18, del 3 al 20 creo que es, y habla precisamente de esto. Lo que está hablando en esta lección se trata nada menos de lo que dieron la lección, de qué palabra es la que resalta de lo que se habla aquí. ¿De qué se trata? ¿De qué gira? ¿Alrededor de qué gira toda esta lección? ¿Qué está ocurriendo en ese momento en la iglesia de Corinto? Fornicación e inmoralidad en la iglesia. Ajá, fornicación e inmoralidad, y había otro, que eso es, imagínense, pero había otro que era peor, por así decirlo. Incesto. Y si usted va a Levítico 18, del 3 al 20 creo que es, todo el tiempo habla ahí de incesto. Lo único que ahí, claro, habla de que no suene mal, y se habla de la desnudez de tu padre, de tu madre, de tu hermano, de los nietos, de todo eso. Y esto es lo que estamos haciendo aquí. Cuando a Pablo, en el capítulo 1, verso 11, Pablo le está hablando a la iglesia, van unos representantes de la casa de Cloé, de los que se reunían en la casa de Cloé, a llevarle una inquietud que había en la iglesia, buscando consejos, porque no había un Nuevo Testamento donde buscarlo. Bueno, estaba de otro nombre, pero yo no podía, yo no tenía porque eran gentiles. Y entonces van buscando la enseñanza de Pablo. Y entre uno de ellos le hablaron que la iglesia estaba dividida en 4 cantos. Había división dentro de la iglesia. Pues yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo. Pues yo soy de Cefa. Y aquel que era más santurrón, yo soy de Cristo. Porque en esa iglesia se le daba mucha importancia al intelecto, inteligencia. Y aquel hablaba Apolo. Apolo era un hombre fenómeno de Alejandría, y hablaba muy bien. Y aquí la gente, había una sección que le gustaba, ese quería aceptar. Y Pedro dice, ¿estará Cristo dividido? Y entre una de las cosas que le dijeron a Pablo, precisamente fue de este incidente. Y usted ve aquí en este momento la importancia que le da Pablo a esto que está ocurriendo dentro de la iglesia. Y aquí en este pasaje nosotros vemos 2 cosas. Juicio para ese corrupto, ese pecador. Y juicio para la iglesia también. Eso es así. Y usted lo puede ver ahí. Si fíjense lo que dice que en el 5.1. Desierto. Yo he escuchado, me han dicho, un pajarito de Dios, no. Desierto se oye. Y se lo dieron lo de la familia de Cloé, se le dieron. Mira, Pablo, está ocurriendo este problema, esto sí. Desierto se oye que hay entre vosotros fornicación.
y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué será antes? Ya eso no será. Ya eso no será. Gracias al Señor. Y se juntan las dos cosas. Está entre comillas, hermano. Y hay una iglesia y él dice que hay fornicación que ni aún entre los inconversos. Y vosotros estáis envanecidos. Hay lo que se llama un perfect storm, un huracán, un terremoto, un maremoto, un tsunami y un tornado, todo junto a la vez. Hombre, que está haciendo la suya y la iglesia está aplaudiéndolo. Porque si, miren lo que dice allí, aquí dice envanecido, pero en el verso 6 dice otra palabra. En el verso 6 te va a encontrar, hay otra palabra que es sinónima con esa. Y usted va a ver que la iglesia verdaderamente, para todos los efectos, le está dando el visto bueno. Entonces, una iglesia que está comenzando, y no importa que esté comenzando no se tolera. Y una iglesia que está establecida, menos todavía. Y ya llevamos bastantes años, ¿verdad? No? Casi 2000 años de predicación del Evangelio. ¿Ocurrirá esto en la iglesia moderna? Porque esa es la idea, moderna. Y no hay nada malo con el modernismo. Pero el modernismo trae la mundanalidad. Porque si usted va a ver en el mundo, por regla general, todo lo que le llaman es lo moderno, lo nuevo, el último modelo. Eso es lo que le atrae a la gente. Aquello que lleva no, eso no se ve que por otra cosa nueva. Y viene, siempre se cuela la mundanalidad. Gloria al Señor para siempre. Pablo entra en una. Yo creo verdaderamente, hermano, que cuando Pablo está escribiendo esto, está como conturbado, está como asombrado. Pero ¿cómo puede ser posible? Y eso para nosotros tiene una gran enseñanza. Porque esto es escribir para la iglesia de Corinto, pero ahora escribir para la iglesia hispana pentecostal y para todo el mundo, para toda la iglesia, para todos cristianos. De ahí es que nosotros derivamos la enseñanza para nosotros, porque si lo que vamos a hacer es una historia que está aquí se queda y no dice nada para mí. Hermano, en la iglesia tienen que haber normas disciplinarias. Nosotros venimos del mundo de pecado. En el mundo de pecado a todo el mundo le da igual. Exacto. No hay un señalamiento de decirle, mire, esto está mal, eso es pecado, eso es inmoral. En el mundo se hace lo que se hace. Ahora, cuando venimos a la iglesia con esa mentalidad del mundo, tiene que haber en la iglesia un departamento de educación donde sienten a la gente y le enseñen. Por ejemplo, viene una persona a la iglesia que vive con la mujer o con el hombre y no son casados. El pastor tiene que enseñarle que no puede tomar la Santa Cena porque hay una ley de disciplina en la iglesia. Entonces, si hay una ley de disciplina en la iglesia, la gente tiene que enderezarse primero. Aunque la gente dice, no, pero Cristo predicó y la gente se convirtió y se salvó, está bien. Pero cuando venimos a la iglesia y ya somos un grupo organizado, tiene que haber orden. Y a la gente hay que enseñarle a caminar en el orden. Porque tienen que arreglar ciertas cosas primero. Ya son salvos porque creyeron en el Señor. Pero participar en el orden de la iglesia, tienen que pasar por unos rudimentos. Y eso es lo que se llama disciplina. Bueno, y eso a mí me toca de cerca. Si soy yo solamente que me toca de cerca, gloria a Dios, estamos bien entonces. Si a más nadie me toca de cerca. Porque si no ve algo mal hecho, o un proceder, y uno le da lo mismo,
o uno se goza y se deleita con lo que está viendo, que está sucediendo. En la Biblia dice, ¿verdad? Creo que en Romanos, que dice que el castigo viene no solamente para los que cometen tales hechos, sino para los que se gozan con eso. Para entrar en detalle, aún entre los programas para niños, está el homosexualismo ya entronizado allí. El homosexualismo, el lesbianismo está allí. Ahora mismo uno de los que trabaja en Sesame Street tuvo que salirse. Y se sabe a los niños, dígame en los programas de los, entre comillas, yo le pongo adultos, porque el adulto no es tener 21 años. Ser adulto conlleva cierta clase de moralidad, cierta clase de moralidad, de espiritualidad y de madurez para ser adulto. Como una persona puede tener 60 años y puede quedarse atrás. Fíjese, hermano Avilés, que mirando el texto que usted acaba de leer, el apóstol Pablo empieza enfocando algo que dice: de cierto es que se oye que hay entre vosotros fornicación. Y fíjese ese término que usa él, y tal fornicación. En otras palabras, utiliza ahí, pudiéramos decir, un denominante que no tiene comparación. O sea, está sucediendo cosas tan terribles que ni siquiera sucede en el mundo secular. Ese es el caso de esta iglesia o de esta comunidad en aquel entonces. Y usted preguntaba ahorita, ¿está sucediendo hoy en nuestras iglesias? Es una pregunta que la pongo en el live, ¿verdad? Sí. ¿Está sucediendo hoy? Sí, está sucediendo. No estoy hablando del mundo, ni estamos hablando del mundo. Vamos a enfocar. Si me permite cubrir el tema. ¿Qué sucede? Estas son cosas que suceden en el mundo secular y para los inconversos. Eso no es nada de nuevo. Eso es algo que vemos cada día, como usted acaba de decir, se ve en la televisión, en las novelas, en las películas, hombres tomando la mujer de su prójimo y viceversa. Ahora, ¿por qué esto escandaliza tanto a las iglesias cuando suceden cosas como esta? Y es porque hay un mandato de parte de Dios en nosotros, el cual también el apóstol Pablo, en el verso 3 de 2 de Corintios, oye cómo le dice, cómo empieza el apóstol Pablo escribiendo aquí: ministro competente del nuevo pacto, dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación, y así sucesivamente. El verso 3 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. O sea, usted y yo somos una carta expuesta al mundo. Y el mundo tiene los ojos puestos en nosotros. Entonces, cuando sucede algo en las iglesias, que es lo que ha estallado en la iglesia católica, cuando todos estos padres y cosas, eso ha escandalizado al mundo entero. Pues la gente tiene los ojos puestos en nosotros, los cristianos, en las iglesias. Y hay congregaciones, especialmente allá en Massachusetts, nosotros tuvimos unos casos que tuvimos que enfrentar, hermanos, que mire, yo creo en el perdón, yo creo que Dios restaura y cosas, pero cuando suceden cosas terribles dentro de nuestras congregaciones, hay que llorar con lágrimas para que esas congregaciones puedan levantarse de nuevo. Y eso es lo que está sucediendo en algunas iglesias. En otro pasaje, cuando Pablo está hablando de la disciplina en la iglesia, porque en la iglesia hay personas que dicen: pues yo no quiero ir a la iglesia hispana, porque ahí prohíbe mucho. Ojo, es que la iglesia no prohíbe nada. Es la Biblia, es Dios, hermano.
Y el que quiera predicar el Evangelio tal como tal, hay que aplicar lo que dice la palabra de Dios. Y no a todo el mundo le gusta. Y Hebreo lo dice, en verdad. A nadie le gusta la disciplina. Pero a mí me gusta en el capítulo 5, versículo 8, y ustedes pueden mirar, que hasta el mismo Señor Jesucristo tuvo que aprender disciplina. Si eso es el Señor Jesucristo, imagínese yo, y usted, ¿cómo va a hacer eso? Que, como dice el americano, el issue aquí no es si pasa o no pasa. Exacto. Esto pasa todo el tiempo. Lo que pasa es que no se puede tolerar. Eso es así. La clave aquí es que no se puede tolerar. La iglesia, la dirección de la iglesia, los que dirigen la iglesia, no puede tolerar el pecado. Sea quien lo cometa, hay que disciplinar. Amén. Si se tolera, entonces caemos en lo que dice el Señor. De la única manera que la iglesia se puede tolerar es que está al frente, está el pecado. ¿Estoy o no estoy? Por ahí hubo un evangelista grande que el Señor lo usaba verdaderamente. Yo fui a Santo Domingo en una cierta ocasión, dio una campaña grande, masiva. Y verdaderamente era un hombre que no sentía la palabra, sentía la presencia del Espíritu Santo cuando él predicaba. Era un hombre usado por Dios. No pecado. Usted sabe lo que es que después de una campaña que se salva a medio mundo a ir a mirar pornografía. Eso no lo sabe nadie. Pero Dios lo sabe. Y el Espíritu Santo saca a flote. Gloria al Señor. Porque como dice, la recomendación del Evangelio somos nosotros. Nosotros somos los que recomendamos el Evangelio. No la iglesia. Nosotros ¿cómo es? Le hacemos publicidad a la iglesia como tal. El Evangelio. El Evangelio. Muchas personas hay, y este que va a tal sitio, mira cómo está. Y ahí. Pero mire lo que dice aquí. No deberían, más bien, haberse lamentado. Dicen los comentaristas que esa palabra que usa lamentado es como el que va, como el que se le muere la esposa, el esposo, un hijo, una hija, un nieto, y con ese dolor, ese llanto. Y entonces lo que veremos es que una iglesia que estaba envanecida, se estaba enorgulleciendo de eso. Haber lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Y vuelve y se repite la partícula tal. Si usted le dice, hay fornicación y tal fornicación. Y aquí dice otra vez, para el que cometió tal acción. Es como el hombre dice, que dice, de tal manera. Ese tal, es que no hay manera con que compararlo. No hay una palabra de cómo compararlo. O sea, es una cosa inconcebible. Gloria al Señor. Ciertamente y vamos a entrar aquí de cómo es esto. Por eso dije anteriormente que si nosotros nos buscamos un poquito de esto aquí, y déjeme decirle, hay muchas personas, en distintos lugares, hay personas que leen esto así y de buena primera se tiran y dicen cosas que no son. Mire, alguien, usted me da cuenta. Yo quiero decir algo, pastor. Fíjese, la iglesia, la doctrina, no es transcultural. La Biblia tampoco lo es. Lo que fue establecido desde el principio se mantendrá hasta el final. Primero pasará el cielo y la tierra. Es decir, cuando se trata de cambiar por normas o por reglas las cosas establecidas, entonces se está cayendo en lo que usted decía ahorita, el pecado que estaba cometiendo la iglesia de Corintio, incluso violaba las normas morales del mundo pagano. Ni siquiera se permitía en ello. Entonces, a Dios, al Señor,
no le afecta en las estadísticas, no importa la cantidad de cambios que se hayan producido. Si nosotros vemos desde el principio en Génesis, el primer acto de poligamia lo cometió un señor ahí, o sea, Abimelech, creo que se llamaba Abimelech, pero ¿ha aprobado el Señor la poligamia? No, nunca. El Señor estableció el matrimonio, una mujer, un hombre. Entonces, el que hoy se haya caído en esa corriente de aceptación de cosas, han ido adoptando. Sí, hoy se dice que todo en el mundo de los, y vuelvo y pongo las comillas, entre comillas, en el mundo de los intelectuales, que son humanistas, que son ateos, es más, son peores que los ateos, porque se sabe la Biblia. Todo es relativo. Ay, qué lindo suena. Si todo es relativo. Eso es ahora. Antes decían, todo depende del color del cristal con que uno lo mire, que es poético. ¿Ah? No, es que es pecado, es pecado. Todo el mundo lo hace. Yo tuve un pastor por 30 años en Bayamón. Y 30 años tuvo con la misma machada. No todo el mundo lo hace. El cristiano no lo hace. Y si viene el converso que todo el mundo lo hace, pues todo el mundo se perderá. Pero nosotros no lo hacemos. Y déjeme decirle, hay que batallar contra eso, porque estamos viviendo en un mundo, como vivía la iglesia de Corinto, un mundo que estaba rodeado, hermano, de todo lo que usted se puede imaginar. Y hoy está saliendo a flote, a la luz, en periódicos, en televisión, en vivo, a todo color, hasta en muchas iglesias. Hermano, no es cierto que ya está en muchas iglesias se están casando hombre con hombre, mujer con mujer. Y lo que está oficiando es que un ministro con el, porque no lo dice en español tampoco, lo dice en inglés, que suena como más lindo, el partner. Hermano, eso es una aberración. Eso no se puede tolerar. Y cuando uno ve algo, mire, cuando cada vez que sale en el periódico un pastor ministro, el corazón me estruja a mí. Porque si es fulano de tal allá, pero un pastor ministro, fulano de tal, que cogieron aquí en Kissimmee, bueno, ustedes saben de eso, imagino que ustedes no entrar en detalle. Eso ocurre en el mundo en que estamos viendo. Por eso es que el cristiano tiene que estar agarrado, porque si no, la corriente dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, está en comunión. Yo como presente he juzgado al que tal otra vez, cosa ha hecho. En el versículo número 4, entonces él da la respuesta. Vean, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué él empieza así? Porque la tendencia es como le dieron al mismo David. David estuvo 1 año y pico bregando con aquella señora. La señora dio a luz. Sí, porque 1 año y pico. 9 meses son, 9 meses la gestación. El nene nació. Sí, y estaba escondidito. Él estaba escondidito, nadie me está viendo. Y todo el mundo lo sabía. Hasta Urias sabía lo que pasaba ahí. Hasta Urias sabía lo que pasaba ahí. Y él se creía que ellos sabían. Hasta que el Señor, por gracia y misericordia, envió a Natán allá y le hizo una historia. Y ustedes ven el proceder de él. Que le dijo, se levantó y echó un león. Ese hombre es digno de muerte. Ese eres tú. Por eso es que le dice aquí, eso no se puede hacer en la iglesia. Dice que tiene que ser en el nombre, en el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu.
con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Diríamos que es una repetición, porque dice en el nombre del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí dice con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién está hablando? Yo quiero decir algo, hermano. Esto se ha interpretado mal para muchas personas, este versículo que Pablo está escribiendo, para la inspiración del Espíritu, porque algunos consideran que Pablo se está refiriendo a la bilocación del Espíritu. O sea, que él estaba desdoblado, como se usa en la Iglesia Católica, desdoblación, que es bilocación. Sí. Entonces, dando a entender que el Espíritu de Pablo estaba fuera de él, dice que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No estaba hablando de una transpolización del Espíritu, no, sino que en el nombre de Jesucristo, Pablo estaba reunido. Es como nosotros que estamos aquí y decimos, en el Espíritu estoy en la ciudad de Boston porque yo sé que mi hermano Coma se encuentra quebrantado. Ahora, ¿está mi espíritu allá? No, estoy aquí. Es en el nombre de Jesús, en el poder de Jesús que estoy hablando. Si miramos aquí en el texto, que le dije que no es una repetición lo que está haciendo. En el verso 4 dice, primero dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué diferencia hay ahí? ¿Qué ocurrió cuando el Señor Jesucristo salió del agua del Jordán que fue bautizado? ¿Qué ocurrió? ¿Qué vino sobre él? Sí, pero el paloma es un símbolo. El Espíritu Santo. Usted sabe, aquí está el hermano pastor, supervisor, me puede correr. Usted sabe que el Señor Jesucristo no podía hacer nada si el Espíritu Santo no le daba las palabras, porque él mismo decía, yo no puedo hacer nada, yo no puedo decir nada. Yo lo que digo es la palabra que el Padre me da a través del Espíritu Santo. Lo que está hablando ahí, en el nombre del Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahí no hay falla. Porque cuando hay una asamblea, mucha gente, y todo el mundo quiere decir su opinión, que tienen derecho a decir su opinión, pero no están divididos por el Espíritu Santo de Dios, hay problemas, hay división, hay malestar. Por eso lo que enseña la palabra del Señor es en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero no está dividido el Señor Jesucristo, no, porque el Espíritu Santo moraba. Y ese es el proceder del cristiano nuestro. Todo lo que vamos a hacer en el nombre del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por el poder del Espíritu Santo. Esa es la única manera. Gloria al Señor para siempre. Digo, ¿qué puede ser esta clase? eso está fenomenal. Que nosotros tenemos que entender que como cristianos, nuestro espíritu no se traslada de sitio en sitio. Nuestro espíritu está siempre con nosotros. Claro. Utilizar los términos del hermano está correcto. Ahora, en la autoridad que recibimos de Dios y en la palabra, nosotros podemos llegar a hacer decisiones. Pablo era el apóstol de los gentiles, el fundador de las iglesias. Las iglesias donde Pablo está hablando conocen a Pablo. Y Pablo dice, mi espíritu y yo nos hemos congregado ya con la iglesia. Y hemos llegado a la decisión que al tal hay que entregárselo a Satanás. O sea, Pablo está diciendo, la iglesia tiene que disciplinar. Porque Dios nos llamó no para tolerar el pecado. ¿Okay? Ahora, cuando leemos Romanos capítulo 1, los últimos, antes de llegar al verso 30, Dios habla, usando el apóstol Pablo, diciendo que llegará el momento que los hombres y las mujeres dejarán su uso natural para fundirse en unos actos de inmoralidad, no aprobados ni no tolerables por la iglesia, son intolerables. Entonces, estamos corriendo en el tema y diciendo si esto pasa en el día de hoy. Sí, está pasando en el día de hoy. Lo que pasa es que la iglesia no puede tolerar la inmoralidad. En Puerto Rico hace poco aconteció un hecho donde esta mujer tan hermosa le agradó al hermano y se enamoraron y se casaron.
a la semana de casado, el hombre se dio cuenta que la mujer era un hombre. Que se había hecho la operación relacionada a lo que estamos hablando, y en vez de ser una mujer, era un hombre. Él llamó al pastor y fueron al juez, y el juez anuló el matrimonio. ¿Okay? Esto lo estamos viendo en el mundo entero. Y nosotros no sabemos, hermano, tenemos que tener mucha cuenta, porque aún dentro de todas nuestras iglesias del mundo, hay mucha gente que ya han hecho operaciones de sus partes sexuales y son lo que no son, o aparentan ser lo que realmente no son. Ahora, la iglesia tiene que entender bien claro lo que estamos. Está más cerca que nunca, y todo lo que estamos viendo nos está diciendo lo que Cristo señaló, como los días de Noé, como los días de Lot, como los días de Sodoma y Gomorra. Así serán los días cuando el Hijo del Hombre esté por aparecer. Hermano, yo pregunto, ¿qué más claro queremos las cosas? Y por lo tanto vamos a erguir las cabezas y a buscar al Señor, porque no sabemos si mañana lo vamos. ¿Qué fue lo que le costó la vida a Juan Bautista? Pero aquí Juan Bautista lo que tenía era que caerse la boca, porque el Señor que mandó fue a bautizar. No reprenda al diablo. Eso le pasa, es bueno que le pase por intrometido, porque no le interesaba eso. Pero un hombre de Dios, ahí está la diferencia. Hermano, ahí es que nosotros nos diferenciamos individualmente y personalmente, si somos gente de Dios, aleluya, o somos gente que decimos que nos llamamos cristianos como este se llamaba cristiano. Había en la casa de Herodes, en la carta de Herodes, que había un nido de bulbo. Estaba el insecto que hacía orilla aquí. Y él lo dijo y le cortaron la cabeza. No importa, pero se fue con el Señor. Y hoy está pasando, hermano, de acuerdo a la historia, todas las civilizaciones han desaparecido cuando han llegado al punto de la inmoralidad. Y la inmoralidad cuando llega al punto de la homosexualidad y el lesbianismo. Y cuando llega al punto que ya lo anuncian, hermano. Y aquí en Orlando tenemos nosotros lo que se puede llamarle el tristemente célebre. Cuando una vez al año van con banderas y pitos y flautas y medio mundo. Y en Disney también le abren 2 o 3 días para que ellos vayan. Hermano, ya esa sociedad. Y se quedan como si nada. Está bueno, eso está bueno. Todo el mundo tiene derecho. Porque es igualdad. Todo el mundo tiene derecho. No, todo el mundo tiene derecho. Pero hay que tener disciplina. Hay que tener disciplina. Si no hay disciplina, por eso es que las cárceles están llenas. Porque tienen derecho. Mire, el otro día me enteré de algo importante. Usted sabe que los que están en las cárceles por haber cometido crímenes horrendos tienen derecho a casarse. Yo no sabía eso. Los que están con cadena perpetua esperando la muerte tienen derecho a casarse. Entonces ellos se agarran de eso. Pues aquí está el que también tiene derecho. Pero la palabra de Dios es clara. Gloria al Señor para siempre. Vamos allí que todo. Me quedo sin mitad. El tal, vuelve. El tal porque no se puede. Es un fenómeno, eso es un fenómeno. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto es un poquito escabroso aquí, hay que llevarlo con calma. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Sí? Porque el mundo gentil, aquello estaba bajo la influencia del demonio.
Y solamente la iglesia era lo que estaban sirviendo al Señor. Este que cometió esto. Figúrese, si estaba diciendo Pablo que hay que tirarlo al mundo, y ese mundo tan malo que eran, ellos no toleraban este tipo de conducta, ¿qué le iba a esperar a ese hombre allá? Para que pasara lo que pasara, que le dieran duro a fin de que se arrepintiera, que es lo que se llama la disciplina correctiva. Se murió, lo mataron, pero si se arrepintió, que su espíritu, que su alma sea salva. Esto es una cosa un poquito profunda, pero no es aquello que eso no tiene explicación, sí tiene explicación. Gloria al Señor. José, escrito por carta, que no juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Hay una diferencia aquí. O con los avaros, con los ladrones, con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que está compuesto el mundo. Tendríamos que dejar el trabajo, tendríamos que dejar la vecindad, y entonces tendríamos que nosotros hacer una organización de cristianos. Y aún cuando hiciéramos una organización de cristianos, hay que ver a ver si es verdad que es. Porque nuestra relación es con Dios, con el Señor Jesucristo, pero también con nosotros. Ahí es que está la unidad de la iglesia. Porque no solamente estar juntos para cantar los coros, sino que tenemos que estar en comunión, donde nuestra vida verdaderamente íntima. Y aquí habla, hermano, de eso es lo que habla, aún nuestra vida íntima, personal, en nuestro hogar, tiene que ser mística delante del Señor. Hay mucho material que habla ahí, entonces está mucho para un taller para caballeros y para damas, ¿verdad? Porque es un tema muy amplio. Gloria al Señor. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, contra el tal ni aún comáis. Mire, primera de Timoteo 5:22 que dice, el mismo Pablo le dice a Timoteo, no impongan la mano ligeramente sobre ninguno, punto. Y después que le dice, no participes de pecados ajenos. Y si una persona se junta con otro que está cometiendo una fechoría, los dos son dignos del mismo castigo, de cárcel. Eso es así. ¿Sí? En Nueva York, cuando estaba para allá, el hijo del superintendente del distrito de nosotros, no de la Asamblea Cristiana, de otro concilio, el hijo del superintendente, son de estos muchachos que se crían en la iglesia y después se van. Tenía un amiguito allá en Nueva York, imagínense, y el amiguito tenía una altura que de droga. El amiguito lo estaban buscando. El hombre le disparó el tiro al amiguito, pero ¿a quién corrió? Hermano. O sea que si alguno se llama hermano, está en esta situación, ni aún comáis, como él dice. Es drástico, pero tiene que ser así. Antes decía que uno usa la papa o una manzana podrida dentro de un barril, ¿qué hace? ¿Qué fenómeno? Si hay 100 manzanas y hay 9 buenas y una mala, pues yo diría, perdón, la 99, no, es que la 1, porque dice la palabra del Señor, no sabéis que un poquito de levadura, ¿qué es leuda? Corrompe, pudre toda la masa. Gloria al Señor, Padre.
O sea que eso y muchas cosas más, pero la palabra es clara. No, que si olvídate de la iglesia. Yo sirvo al Señor, yo estoy aquí, que predica la sana doctrina, gloria al Señor. Aquí puede venir cualquiera, vestido como quiera, con pelo largo, con pantalla como quiera, se sienta allí y oye. Ahora, otra cosa es si quieres ser miembro de la iglesia, número 1, se tiene que arrepentir. Número 2, se tiene que convertir, que no es lo mismo. Número 3, tiene que dar frutos de nueva vida. Una vida consistente, una vida espiritual en comunión con Dios en primer lugar y con los hermanos y con la sociedad. Para que verdaderamente podamos ser cartas abiertas para todo el mundo y vea que verdaderamente al cuadro. ¿qué? Si el pastor de la iglesia de Corintio tiene un problema, va al padre a pedir un consejo. El padre le dice cómo corregir el problema. Jamás podemos pensar que el pastor se paró frente al altar y señaló que Pedro Botella está en disciplina por adulterio. ¿Okay? Los problemas de hoy no se pueden corregir así, porque no podemos hacer público el problema ni la persona que tiene situaciones personales, que aunque diciéndomelas a mí, yo a veces me siento cohibido y prohibido de hablar aún con la Junta, porque yo no sé quién de la Junta es suelto de lengua y habla lo que no tiene que hablar, haciéndome a mí responsable, porque a mí fue que me lo dijeron. Es como una confesión que hace un criminal que viene a la iglesia y dice: yo me maté a fulano de tal. El pastor está protegido por la ley para no divulgar confesiones, ¿ok? A menos que no sea una cosa extremadamente grave, que el hombre, el papá está violando a la niña, está usándola como mujer y es una niña. Eso no es para no tomar medidas sobre eso y decirle que hay que arreglar eso. De otra manera, usted tiene que ir a la ley para que la ley arregle ese proceso. Entonces, no se puede señalar el pecado de la gente ni ponerle públicamente y decirle a esta niña que se va a casar: oye, tú eres señorita, ¿cómo te va a preguntar si es señorita? No puede tomar ese tipo de medidas, tiene que casarlos, ¿ok? Dándole a ellos la explicación de lo que eso equivale y dice, para no crear problemas de nos pueden demandar, etcétera. Si se va a publicar el pecado de la gente, que todavía yo oí aquí en Florida que hay pastores que dicen: mira, ¿dónde está? Ponte de pie, desde este día tiene 6 meses de disciplina para... Eso no se puede hacer. Entonces, los hermanos que tienen ese tipo de problemas en la iglesia se bregan con ellos personalmente, de tú a tú, en silencio, en secreto, para poderlos ayudar a que venzan la situación sin tener que recriminar. Aun cuando hay un pecado de miembros de la iglesia que pecan, ya sea de adulterio, violación, lo que sea, eso no se puede publicar. Eso hay que corregirlo con mucha sabiduría para poder nosotros ayudar a la gente a que crucen la situación y sobre todo que protejamos lo que puede pasar. ¿Ok? Bien, hermano, pero que siempre la doctrina prevalezca, ¿verdad? Y así nosotros podemos, para que la doctrina sea correctiva, tiene que ser aceptada por el Estado. Y para eso hay que ir a un medio para llegar a él, sin herirlo. Señor le bendiga, que le vaya.